Kim Ji-young tiene 33 años. Se casó cuando tenía 30 y tuvo una hija hace un año. Vive de alquiler en un apartamento de unos 80 metros cuadrados, dentro de un megacomplejo de edificios residenciales de la periferia de Seúl, con su marido, Jong Dan-heung, que tiene 3 años más que ella, y su hija, Jong Ji-won. Él trabaja en una empresa tecnológica no muy grande y ella renunció al empleo que tenía en una pequeña agencia de relaciones públicas cuando dio a luz. Él vuelve del trabajo casi a medianoche e incluso cuando acude a la oficina los fines de semana, en sábado o en domingo. Ella se encarga de cuidar a su hija sin nadie que la ayude, porque sus suegros viven en Busan y sus padres llevan un restaurante. La niña, desde que cumpliese un año, el verano anterior, acude a la guardería que está en la primera planta del edificio donde viven y se queda allí toda la mañana. El día en que Kim Ji-young mostró por primera vez una conducta anormal fue el 8 de septiembre. Su marido recuerda la fecha exacta porque era Baekno. Ese día, él estaba desayunando unas tostadas de leche cuando de repente ella fue hacia el balcón y abrió la ventana. Había suficiente sol, pero la ventana abierta dejó entrar el aire frío hasta el comedor. Entonces volvió a la mesa encogiendo los hombros, se sentó y dijo: «Me pareció que estos días había un viento frío por las mañanas y hoy ya es Baekno. Los arrozales dorados deben estar cubiertos de rocío». Jong Dan-heung pensó que su esposa hablaba como una anciana y se rió. «¿Qué te pasa? Suenas igual que tu madre». «Yerno, llévate siempre una chaqueta que por las mañanas y por las noches refresca». Incluso entonces creyó que su mujer estaba bromeando. Le recordaba mucho a su suegra, quien al pedirle un favor o darle consejos, guiñaba siempre el ojo derecho o alargaba la O al llamarlo yerno. Aunque últimamente tenía con frecuencia la mirada perdida o lloraba mientras escuchaba música. Aunque últimamente tenía con frecuencia la mirada perdida o lloraba mientras escuchaba música, quizá por lo agotada que estaba de cuidar a la niña, su mujer era en esencia una persona alegre y jovial que a menudo imitaba a personajes cómicos de la tele y lo hacía reír, de manera que no le dio importancia y la abrazó antes de irse a trabajar. Esa noche, cuando regresó a casa, su mujer y su hija dormían acostadas una al lado de la otra. Ambas se estaban chupando el dedo pulgar. Las miró un buen rato, sintiendo ternura y perplejidad al mismo tiempo, hasta que tiró suavemente el brazo de su esposa para retirarle el pulgar de la boca. Ella sacó la punta de la lengua y se lamió los labios como una bebé, pero siguió durmiendo. Días después, Kim Ji-young dijo de sí misma que era Cha Seung-yeong, una compañera de la universidad que había fallecido un año antes. Esa amiga había comenzado los estudios el mismo año que su marido, o sea, 3 antes que ella. En realidad, aunque la pareja había asistido al mismo centro universitario y formado parte del mismo club de senderismo, Kim Ji-young y su marido no habían coincidido en la época en que eran estudiantes. Kim Ji-young nació el 1 de abril de 1982 en una clínica ginecológica de Seúl. Midió 50 centímetros y pesó 2 kilos con 900 gramos. Por aquel entonces su padre era funcionario público y su madre ama de casa. Tenía una hermana de 2 años mayor que ella y 5 años después nació su hermano. La familia de 6 miembros, incluyendo a su abuela, vivía en una casa de unos 30 metros cuadrados con 2 habitaciones, una sala de estar con cocina integrada y un baño. El recuerdo más antiguo que tiene Kim Ji-young es el de ella comiéndose la leche en polvo de su hermanito. Tendría 5 o 6 años, dado que le llevaba 5 a su hermano. No era gran cosa, pero le parecía deliciosa la leche en polvo. Cada vez que su madre la preparaba, se comía las sobras del suelo, con los dedos mojados en saliva, sentada al lado de ella. A veces su madre la echaba de cabeza hacia atrás, le hacía abrir la boca y le vertía una cucharada de ese polvo dulce y sabroso directamente en la lengua. Entonces, las partículas se mezclaban y se derretían con la saliva para luego formar un coágulo glutinoso similar al caramelo. Y finalmente se deslizaban por la garganta y desaparecían, dejándole en la boca una extraña sensación que no era ni seca ni ácida.
Su abuela, sin embargo, detestaba que ella se comiera la leche en polvo de su hermano. Si la pillaba haciéndolo, le pegaba tan fuerte en la espalda que terminaba por escupir todo por la boca y la nariz. Su hermana era 2 años mayor que ella. Nunca había vuelto a comer leche en polvo después de las regañizas de la abuela. ¿A ti no te parece que está rica la leche en polvo? Sí, que está rica. Entonces, ¿cómo es que no te la comes? Es humillante. ¿Cómo dices? Es humillante, por eso no la como. Kim Ji-young no sabía exactamente qué significaba la palabra humillante, pero intuyó cómo se sentía su hermana. Sabía que su abuela la regañaba no solo porque no estaba en edad de comer leche en polvo o porque se terminaba lo que le correspondía a su hermanito. Comprendía que todo lo que provenía de su abuela, desde su tono de voz, la posición de su cabeza y sus hombros, hasta la respiración, emitía un conjunto de mensajes que, si bien era difícil de sintetizar en una sola frase, le recriminaba que se atreviera a codiciar lo que pertenecía a su nieto varón. Su hermano y todo lo suyo era valioso y por tanto no era accesible a cualquiera. Y Kim Ji-young se sentía menos que cualquiera, igual que su hermana. La regla indiscutible en la casa era servir el arroz recién hecho por su padre, a su hermano y a su abuela, siempre en ese orden. El tofu, las empanadillas de carne y verduras y las tortillas de carne con sus formas perfectas iban directamente a la boca de su hermano. No era raro que las niñas se quedaran solo con las sobras. También era habitual que su hermano disfrutara de pares perfectos de palillos y de calcetines, así como de juegos de ropa interior y carteras para la escuela, mientras que Kim Ji-young y su hermana se conformaban con lo que les fueran de par. Si había 2 paraguas, uno era siempre para su hermano y ellas debían compartir el otro. Si había 2 mantas, una era para su hermano y la otra para ellas. Y si la merienda no daba para todos, la mitad se la comía su hermano y ellas se repartían el resto. En realidad, de niña, Kim Ji-young nunca pensó que su hermano recibiera un trato especial y jamás lo envidió. En ocasiones se sentía algo resentida, pero estaba acostumbrada a racionalizar la situación, convenciéndose a sí misma de que tenía que ceder porque era mayor y de que compartir cosas con su hermana era lo correcto porque eran del mismo sexo. Un día de principios de verano, Kim Ji-young se quitó las zapatillas en clase porque tenía los pies sudorosos. De repente, su compañero estiró las piernas y pateó con fuerza una de ellas. Esta se deslizó entre las mesas de los alumnos hasta llegar a la maestra. Con la cara roja de ira, la profesora golpeó su escritorio y preguntó en la clase: ¿De quién es esto? Kim Ji-young no pudo contestar. Primero tuvo miedo y segundo, si bien era su zapatilla, esperó a que su compañero confesara que había sido él quien la había pateado. Sin embargo, el chico tampoco abrió la boca, quizá porque también tuvo miedo y mantuvo la cabeza agachada. ¿Nadie va a decir nada? Tengo que revisar los zapatos de todos. Kim Ji-young golpeó con el codo a su compañero y le dijo en voz baja: «Sí has sido tú». Pero el chico agachó aún más la cabeza y le contestó: «Pero no es mi zapatilla». La profesora golpeó de nuevo el escritorio. Entonces, Kim Ji-young no tuvo más remedio que levantar la mano. Avanzó hasta la pizarra y fue reprendida delante de todos. Fue tachada de mentirosa por no haber respondido cuando la profesora había preguntado por primera vez de quién era la zapatilla. También fue etiquetada de ladrona por quitarles un precioso tiempo de estudio a sus compañeros. No pudo ni justificarse ni dar explicaciones al estar ya empapada de lágrimas y mocos. Pero en ese momento alguien, la niña sentada en el último asiento de la fila de al lado, dijo en voz muy baja que no había sido ella. «Es su zapatilla, pero no fue ella quien la pateó. Yo lo vi». La maestra, desconcertada, preguntó: «¿Qué dices? Si no fue ella, ¿quién fue?». La niña se sintió incómoda y no pudo contestar. Solo miró la nuca del culpable. Las miradas de la profesora y de los demás compañeros se centraron en la misma persona y finalmente el niño confesó. La maestra lo amonestó con una voz al doble de fuerte, durante un tiempo el doble de largo y con una cara al doble de roja por el enfado. «La has estado molestando todo el tiempo, ¿no? No te creas que no te he visto. Te ordeno que para mañana me traigas una lista completa de todas las cosas que le has hecho a tu compañera. Estoy al tanto de todo, así que no omitas nada. Escribe la lista con tu madre. Quiero su firma al pie de la lista».
El chico volvió a casa decaído, diciendo que su madre lo iba a matar por lo ocurrido, mientras que la profesora le ordenó a Kim Ji-young que se quedara después de la clase. La niña se puso nerviosa, imaginando que podría regañarla otra vez. Sin embargo, para su sorpresa, la profesora se disculpó con ella. Admitió haberla reprendido sin conocer exactamente los hechos, con la suposición prematura de que no podía ser otra cosa que una travesura de la dueña de la zapatilla. También reconoció su falta de prudencia al tiempo que le prometió tener más cuidado de ahí en adelante y esforzarse para que situaciones similares no volviesen a repetir. Kim Ji-young sintió alivio, pero al relajarse le saltaron de nuevo lágrimas. Cuando la maestra le preguntó qué tenía algo más que decir o pedir, aguantando el llanto, contestó: «Quiero que me cambie de compañero, no quiero volver a sentarme con él jamás». La profesora la acarició de los hombros con gesto de consuelo. «Vaya, parece que no sabes algo que yo sí sé. A ese chico le gustas». Ante esas palabras tan absurdas, dejó de llorar. «Me odia, si usted acaba de decir que sabe cómo me ha estado molestando». La profesora se rió. «Los chicos son así, fastidian a las compañeras que les gustan, se meten más con ellas. Me encargaré de hablar con él, así que no te cambies de sitio sin resolver el malentendido. Lo mejor sería que te hicieras amiga de él a partir de este incidente». ¿Que le gustó? ¿Que me molesta porque le gustó? Kim Ji-young se sintió confundida. Kim Ji-young asistió a su centro de secundaria, que estaba a 15 minutos a pie de su casa. Su hermana había ido a la misma escuela, pero entonces era exclusivamente para niñas. Hasta la década de 1990, Corea era un país con un agudo desequilibrio de género en la tasa de natalidad. En 1982 nacieron 106.007 bebés varones por cada 100 niñas, pero la proporción de niños creció y creció hasta llegar a 116.000, muy por encima de la diferencia que naturalmente se da entre 103 y 107 varones por cada 100 niñas. Eso indicaba que había ya un número más alto de estudiantes de sexo masculino y que iban a hacer falta colegios para ellos, dado que seguirían aumentando en número. En los colegios mixtos había 2 veces más clases de chicos que de chicas. Sin embargo, el problema no solo radicaba en tal desequilibrio dentro de un mismo instituto, sino en que los estudiantes fueran asignados según su género a colegios que quedaban lejos de donde vivían, aunque hubiese escuelas más cercanas. El año en que Kim Ji-young ingresó en secundaria, su colegio se volvió mixto. A raíz de aquello, otros institutos de antaño habían sido femeninos o masculinos, pero sufrieron la misma transición. La escuela secundaria a la que asistía Kim Ji-young era un colegio como cualquier otro. Tenía un patio pequeño, por lo que había que atravesarlo en diagonal para las carreras de 100 metros. También era una construcción vieja, cuyas paredes caían constantemente pedazos de revestimiento deteriorado. Para los estudiantes había un estricto código de vestimenta, que era particularmente inflexible en el caso de las chicas. Según cuenta la hermana de Kim Ji-young, el reglamento se endureció cuando el centro se convirtió en colegio mixto. La falda del uniforme debía cubrir la rodilla y no debía insinuar la curva de las caderas y los muslos. En el caso de los alumnos varones, las reglas eran mucho más flexibles. Lo único que no podían hacer era cambiarse el ancho de los pantalones. Por eso había chicos que debajo de la camisa del uniforme de verano se ponían camisetas sin mangas, camisolas con mangas, incluso prendas de color gris o negro. En una ocasión, una estudiante fue amonestada en la puerta del colegio por llevar zapatillas de deporte. Ella protestó porque solo a los chicos se les permitía ponerse otro calzado y camisolas debajo del uniforme. El profesor a cargo del control de vestimenta le respondió que eso se debía a que los varones practicaban deporte en todo momento. Los chicos no pueden estar quietos ni durante los 10 minutos que dura el recreo. Están jugando al fútbol, béisbol, baloncesto. Y si no están haciendo deporte, están saltando por encima uno de otros. A ellos no se les puede decir que mantengan la camisa abotonada hasta el cuello y que lleven zapatos. ¿Y piensa que las chicas están quietas porque les gusta estar así? No podemos movernos porque nos incomoda la falda, las medias, los zapatos que nos obligan a usar. En primaria yo también salía al patio de los recreos a saltar y a jugar en pelota. Aquella alumna al final fue castigada no solo por no respetar el código de vestimenta, sino también por contestar al profesor. Kim Ji-young, en cambio, llevaba una vida universitaria bastante apacible, pues vivía en casa de sus padres y no había tenido que pedir ningún préstamo estudiantil. Incluso se ganaba un dinero extra gracias al trabajo que le había conseguido su madre como profesora particular para chicos de secundaria.
Aunque sus notas no eran las mejores, le gustaba su carrera y como todavía no tenía idea de qué hacer con su vida o en qué trabajar después de graduarse, husmeaba entre los diversos grupos de aficionados que existían en el campus para probar cualquier actividad que le pudiera servir de algo en el futuro cuando le llegara el turno de buscar empleo. Esas actividades no provocaron cambios inmediatos en ella. Desde luego no eran como las máquinas expendidoras, donde uno mete unas monedas y enseguida se obtiene algo a cambio. Sin embargo, tampoco fueron inservibles. Esas experiencias le abrieron los ojos. Kim Ji-young se dio cuenta de que, debido a las pocas oportunidades que había tenido de expresar sus sentimientos y dar su opinión, había creído que siempre era una persona introvertida, pero en realidad disfrutaba de rodearse de gente y destacar. Así tuvo su primer novio en organizaciones de senderismo para estudiantes de la universidad. Ese primer novio era un estudiante de pedagogía en educación física de su misma edad. Sus compañeros del club le pusieron juntos para que el chico ayudara a Kim Ji-young, que siempre se quedaba la última cuando subían una montaña, y así intimidaron. Gracias a él, Kim Ji-young fue por primera vez a un partido de béisbol y fútbol. No entendió las reglas, pero se divirtió. Eso sí, no pudo discernir si era porque le gustaba el chico o por la euforia de los estudios. Como ella no sabía nada de deportes, su novio le indicaba antes de los partidos quiénes eran los jugadores más importantes y cómo eran las reglas para poder concentrarse enteramente en el juego una vez que éste comenzaba. Un día, Kim Ji-young le preguntó por qué no le explicaba las reglas durante el partido. Cuando estamos en el cine, tú tampoco me explicas cada diálogo o cada escena de la película. Además, esos hombres que dan explicaciones a las mujeres en todo momento mientras ven un partido me parecen pagados de sí mismos. No llego a entender si están ahí para ver el partido o para alardear de sus conocimientos. En fin, que me caen mal. La madre de Kim Ji-young obtuvo de algún lado la información de que en el edificio situado frente a su local se inauguraría una clínica pediátrica. Entonces, convenció a su marido de que ya no quería tener nada que ver con franquicias para abrir un restaurante de gachas de arroz y pertenecer a una cadena nacional. En efecto, en el edificio de enfrente empezó a operar una clínica de pediatría que ocupaba desde el segundo piso hasta el octavo piso. Por suerte, y quizá porque la comida de esa clínica era mala, la clientela del restaurante comenzó a aumentar. En su mayoría se trataba de familiares de pacientes internados que compraban gachas para llevar, o gente que trataba de saciar el hambre rápidamente entre las entradas y salidas a la clínica. Las que tenían niños volvieron clientes regulares del restaurante de los padres de Kim Ji-young ante la escasez de una oferta gastronómica que pudiera satisfacer a grandes y a chicos. Gracias a eso, los ingresos familiares aumentaron en gran medida y llegaron a superar el sueldo que había recibido el padre de Kim Ji-young cuando era funcionario. Nada más comenzar las vacaciones de invierno tras su sexto semestre, Kim Ji-young se dedicó de lleno a buscar empleo. Trataba de mejorar sus notas, para ello asistía de nuevo a clases en las que no le había ido bien en su primer año universitario, así como su puntuación en el examen internacional de inglés, TOEIC, pero la inseguridad prevalecía. Como quería trabajar en el ámbito de las relaciones públicas y el marketing, buscaba convocatorias de prácticas o de concursos profesionales en las que pudiera participar. El mayor obstáculo era que la carrera que estudiaba no guardaba relación con dicha área y no podía recibir ayuda alguna. Durante las vacaciones se matriculó en un centro cultural privado, no tanto para aprender como para ampliar su red de amistades. Tuvo suerte y formó un grupo de estudio con varias personas que conoció allí y con quienes no tardó en sintonizar. Al principio eran 3, pero entre que alguien traía a una tercera amiga, esa traía a otra y alguna dejaba el grupo, quedaron 7 miembros. Una de las chicas estudiantes era de administración de empresas, en la misma universidad a la que asistía Kim Ji-young. Se llamaba Jung Hae-jin. Aunque iban al mismo curso, era un año mayor que Kim Ji-young porque había repetido selectividad. De todos modos, hicieron caso omiso de la diferencia de edad. Kim Ji-young no se preocupó mucho hasta justo antes de lanzarse seriamente a la búsqueda de empleo y empezar a acudir a entrevistas de trabajo. No insistía en trabajar en una empresa grande, pues si la filosofía de la dirección coincidía con la suya y si podía conseguir el puesto al que aspiraba, no le importaría hacerlo para una organización pequeña.
Su amiga era más pesimista. Aunque tenía mejores notas, mejor puntuación en el examen de inglés y más certificados de aptitud profesional, y además estudiaba una carrera mucho más demandada. Decía que iba a tener dificultades para conseguir trabajo, aunque fuera en una compañía de reputación dudosa y en la que ni siquiera tendría la seguridad de recibir la paga mensualmente. ¿Por qué dices eso?, le preguntó Kim Ji-young. Porque nuestra universidad no es de las mejores. Pero si te fijas en los seminarios de oportunidades de trabajo, hay muchos licenciados de nuestra universidad que trabajan en grandes empresas. Pero son todos hombres. ¿Has visto a alguna mujer entre esos licenciados? El comentario de su amiga le cayó como un mazazo. El golpe que la despertó. Era exactamente como ella decía. Tras iniciar su séptimo semestre, acudió a todos los seminarios sobre las oportunidades de trabajo y conoció a graduados que trabajaban en las empresas organizadoras. No obstante, en ninguno encontró a mujeres graduadas de su universidad. En 2005, año en el que Kim Ji-young se graduó, la tasa de contratación de mujeres quedó en el 29.6%, según la encuesta efectuada a 100 compañías por un sitio web de información laboral. Basándose en tan pequeño porcentaje, decían que era fuerte la incursión de la mujer en el mundo laboral. Sin embargo, ese mismo año, en otro sondeo, el 44% de los encargados de la gestión de recursos humanos de las 50 mayores empresas del país contestó que prefería a candidatos antes que a candidatas si satisfacían en similar el grado los requisitos exigidos, mientras que ninguno respondió que contrataría a mujeres antes que a hombres. La amiga de Kim Ji-young contaba que a la Facultad de Administración de Empresas llegaban ofertas extraoficiales de trabajo por medio de la administración o algún profesor catedrático, pero que solo estudiantes varones eran recomendados en esos casos, que las ofertas se hacían con tal secretismo que era difícil saber quién era el recomendado y por qué razones lo contrataban o qué empresa había hecho la oferta de trabajo en un principio, o si era la universidad la que decidía recomendar únicamente estudiantes varones o si eran los empleadores los que pedían de antemano solo candidatos masculinos. Para ilustrar la situación, le habló de un estudiante que se había graduado unos años atrás. Todas las mañanas, Kim Ji-young preparaba cafés para sus compañeros según el gusto de cada uno y los colocaba en sus escritorios. Cuando salían a comer, ponían los cubiertos de todos sobre una servilleta y cuando tenía que comer en la oficina, se encargaba de tomar nota de lo que querían y hacer el pedido por teléfono. También era la primera en recoger los platos. Como era la persona más joven de su equipo, su trabajo consistía en revisar los diarios por la mañana, recopilar noticias y reportajes relacionados con sus clientes y reunirlos en un informe con unos breves comentarios. Un día, la jefa de su equipo la llamó tras leer su informe. Kim Eun-sil era la única mujer entre los 4 jefes de equipo con los que se contaba en la agencia. Tenía una hija que iba a la primaria, pero de cuidar a la niña y mantener la casa se encargaba su madre para que ella pudiera concentrarse por entero en su carrera. Unos decían que era una mujer envidiable, otros que era dura, mientras que algunos elogiaban sin fundamento a su marido. Comentaban que el hombre, aunque no lo conocían, debía ser una muy buena persona porque vivía con su suegra en una época en la que era más difícil la convivencia con los padres de la mujer que con los padres del marido, y eran más problemáticas las relaciones entre suegra y yerno que las existentes entre suegras y nueras. Kim Ji-young pensó en su madre, que había vivido con su suegra y la había atendido durante 17 años. Su abuela cuidaba de su hermano menor solo el tiempo que su madre trabajaba como peluquera. Excepto eso, nunca contribuyó al cuidado de los niños, pues jamás se encargó de dar de comer a sus nietos, de bañarlos o de acostarlos. Tampoco hizo en vida otras tareas domésticas. Comía lo que preparaba su nuera, se vestía con la ropa que su nuera lavaba y dormía en la habitación que su nuera limpiaba. Pero nadie se refería a su madre como una excelente persona. La jefa la felicitó mientras le devolvía el informe. Le dijo que seguía con atención su trabajo, que tenía buen ojo para seleccionar los reportajes más apropiados y que sus comentarios eran certeros. La alentó a que continuara esforzándose. Fue el primer reconocimiento que Kim Ji-young recibió en aquel trabajo y presintió que esas palabras le iban a dar fuerzas cada vez que se topase con un obstáculo en su vida profesional. Agradeció el comentario y se sintió orgullosa de sí misma, pero sin delatar demasiada su satisfacción, y su jefa le dijo sonriente:
De ahora en adelante, a mí no me prepares café. Tampoco coloques mis cubiertos en los restaurantes ni recojas mis platos. Perdone si le he incomodado. No, no es por eso. Es porque ese no es tu trabajo. Durante muchos años me he fijado en los nuevos trabajadores que llegan a la oficina y me he dado cuenta de que las chicas, sobre todo si son más jóvenes que el resto, asumen esas tareas que nadie quiere hacer por iniciativa propia. Los hombres no. Aunque sea el menor de todos y sea nuevo en la oficina, un trabajador varón ni siquiera piensa en hacer esas tareas, a menos que alguien se lo ordene. ¿Por qué las mujeres sí? La jefa le contó que trabajaba en la agencia desde que solo había 3 personas ahí y que al ver cómo crecía la empresa y maduraban los trabajadores, había cultivado dentro de sí la autoconfianza y el orgullo por su trabajo. El presidente de la empresa aseveraba que debido a la intensidad y al tipo de trabajo, era duro compatibilizar la actividad profesional con la vida matrimonial y aún peor con el cuidado de los hijos. De ahí que no consideraran colegas duraderas a las mujeres, pero tampoco planeaban invertir en mejorar las prestaciones a los trabajadores. Así, alegaba que ayudar a desarrollarse a aquellos que fuesen a aguantar en su puesto era más eficaz que propiciar las condiciones necesarias para ayudar a aquellas que en algún momento iban a renunciar a seguir trabajando. Esa era también la razón por la que delegaba el trato con clientes difíciles a Kim Ji-young y a su compañera. No era porque confiara más en ellas, sino porque no quería fatigar a los empleados varones con quienes debía trabajar tanto tiempo. Kim Ji-young tuvo la sensación de estar en un laberinto. Intentó hallar la salida con calma y respetando las reglas, pero le alertaron que ese laberinto estaba lisa y llanamente cerrado y no tenía salida. Entonces se deprimió y otros le dijeron que tenía que esforzarse más. El objetivo de todo empresario es ganar dinero, por lo que no se le puede criticar por tratar de sacar el mayor provecho de sus inversiones. Sin embargo, ¿será justo priorizar en todo momento la eficacia inmediatamente visible? ¿Se quedará al final en un mundo injusto? ¿Serán felices quienes permanezcan allí? Asimismo, se enteró de que sus compañeros cobraban más que las mujeres desde que empezaban a trabajar. No obstante, esa información no le impactó tanto, quizá porque ya había usado toda la reserva de conmoción y decepción que tenía para esa noche. No estaba segura de si podría concentrarse en el trabajo y seguir confiando en el presidente de la agencia y sus jefes. Aún así, a la mañana siguiente fue a la oficina como de costumbre, después de tomar algo para la resaca y de recuperar la lucidez. Cumplió con todo lo que tenía que hacer como siempre, pese a ello, su pasión y su confianza habían quedado moralmente heridas. Corea del Sur es la nación con la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de la OCDE. Según las estadísticas de 2014, si el salario medido de los hombres fuera de $1,000, el de las mujeres de los Estados miembros de esa organización internacional de la OCDE sería de 844 y de apenas 635 en el caso de las surcoreanas. La revista británica The Economist ha informado además que Corea del Sur presenta uno de los más altos índices de techo de cristal en el mundo, lo que lo convierte en uno de los países en los que las mujeres trabajadoras se topan con mayores dificultades. Prometo ayudarte en todo, voy a cambiarle los pañales, le voy a dar el biberón y lavaré su ropita. Kim Ji-young se esmeró en explicar con el mayor detalle sus emociones, su angustia sobre si podría seguir trabajando después de convertirse en madre y la culpabilidad que sentía por estar desde ya preocupándose por esas cosas. Su marido la escuchó con atención y oportunamente asintió con la cabeza. Pero piensa no solo en lo que perderás, sino en lo que ganarás. Ser padres es algo maravilloso y muy significativo, y aunque no encontremos a nadie que pueda cuidar al niño, y en el peor de los casos tengas que dejar tu trabajo, no te angusties tanto, yo me haré cargo de todo. No te pediré que salgas y contribuyas con la economía familiar. ¿Y tú qué pierdes? ¿Yo? Me estás diciendo que no piense solo en lo que voy a perder, pero es que realmente puedo quedarme sin nada. Puede que no conserve la juventud que tengo ahora, ni la salud, ni el trabajo, ni la vida social que llevo con mis compañeras y mis amigas. Puede que tenga que renunciar a todos mis planes, a mi futuro. Tengo razones para pensar solo en lo que voy a perder. Pero tú, ¿qué perderías? Yo,
Yo tampoco podré vivir como ahora. Voy a tener que volver a casa temprano, así que no podré ver a mis amigos frecuentemente y me sentiré incómoda en las cenas con mis colegas o trabajando hasta tarde en la oficina. Además, estaré cansado porque tendré que ayudar con los quehaceres de la casa aún después de terminar la jornada laboral. Y como el hombre de la casa, sí, llevaré la carga de mantenerte a ti y a nuestro hijo. La responsabilidad sobre mí será tremenda. Kim Ji-young trató de tomarse las palabras de su marido con objetividad, sin exaltarse, tal y como sonaban, pero no pudo. En comparación con los cambios tan trascendentales que iban a tener en la vida, su vida, y que le iban a redirigir por completo, la lista de su marido le parecía trivial. Ya, entiendo que será difícil también para ti, pero ten en cuenta que yo no trabajo porque tú me hayas pedido que contribuya a la economía familiar. Lo hago porque me gusta tanto trabajar como percibir un ingreso propio. No deseaba que las cosas fueran así, pero no podía dejar de pensar que todo aquello era muy injusto. Kim Ji-young padeció los peores náuseas posibles durante todo el periodo de gestación, incluso hasta el último mes, y sentía ganas de vomitar con tan solo inhalar el aire al bostezar. Pero no sufrió dolores ni hinchazones ni mareos. Eso sí, síntomas como una mala digestión, pesadez de estómago y estreñimiento, así como punzadas en la cintura, eran permanentes. En todo caso, lo más duro de aguantar era la fatiga y el sueño. En su trabajo había una regla excepcional para las trabajadoras embarazadas y era que podían llegar a la oficina 30 minutos más tarde respecto al horario establecido. Por eso, Kim Ji-young avisó de que estaba esperando un bebé. Un compañero comentó: ¡Qué envidia! Ahora puedes levantarte más tarde. Quiso hablarle acerca de las náuseas interminables, de los dolores, del cansancio, del sueño, de ese estado tan incómodo en el que una ya no puede ni comer ni hacer de vientre, pero se guardó las palabras para sí. Aunque el comentario la hirió, no por proyectar ni un mínimo de consideración sobre las incomodidades y los sufrimientos que implica el embarazo, se resignó al convencerse de que alguien ajeno a ella, que no fuera ni su marido ni un pariente, lo entenderían. Cuando tenía que salir de la oficina por motivos de trabajo o para acudir a las consultas ginecológicas, a menudo le cedían el asiento en el metro, pero eso casi nunca sucedía en las horas punta. A cada vez que se colocaba la mano en la cintura por los fuertes dolores que sentía, racionalizaba la situación argumentando que no era porque la gente fuera desconsiderada, sino porque todos estaban demasiado cansados por la vida como para mostrar una pizca de generosidad. No obstante, si se topaba con personas que expresaban disgusto o repudio, con solo verla de pie frente a ellas, se acongojaba. Una noche salió del trabajo un poco más tarde de lo normal. No había asientos vacíos en el metro ni espacios libres cerca de los pasamanos. Apenas pudo encontrar un rincón para quedarse de pie cerca de una de las puertas del vagón, cuando una señora que parecía tener poco más de 50 años se fijó en su vientre y le preguntó cuántos meses estaba. Kim Ji-young no quería ser el foco de atención, por lo que esbozó con una sonrisa muy poco natural y dio una respuesta clara. La mujer le preguntó entonces si salía del trabajo, a lo que ella contestó que sí, asintiendo con la cabeza para inmediatamente esquivar la mirada. Ya empieza a dolerte la cintura, ¿verdad? Y también las rodillas y los tobillos. Te confieso que yo hice daño en mis tobillos la semana pasada subiendo una montaña y me duele aunque no haga nada. Si no fuera por eso, te cedería mi asiento. Sería bueno que alguien lo hiciera. Estás cansada, ¿verdad? Kim Ji-young dejó de trabajar en el 2014. Ese año, una de cada 10 mujeres casadas en Corea del Sur renunció a su puesto de trabajo. Los motivos fueron el matrimonio, el embarazo, la maternidad, el cuidado, la educación de los hijos. La participación de las mujeres surcoreanas en la economía cae drásticamente hacia el inicio de la maternidad. Es más, esa tasa de participación económica que ronda en el 63.8% en las mujeres entre los 20 y los 29 años desciende al 58% en la población femenina entre los 30 y los 39 años, para aumentar de nuevo al 66.7% en las mujeres mayores de 40. Kim Ji-young no tuvo contracciones aún pasada la fecha probable del parto. Entonces decidieron recurrir al parto inducido, máxime por el feto que no dejaba de crecer y el líquido amniótico empezaba a disminuir. Kim Ji-young fue al hospital a primera hora de la mañana y se cambió. Le administraron una enema, le pusieron un sensor de movimiento para fetos alrededor del vientre y la acostaron en una cama de la sala de espera para inyectarle suero e inducir el parto. El sueño la invadió en ese momento, pero
cada poco aparecían 2 enfermeras y una doctora mientras dormitaba, para checar cuánto había dilatado y la despertaban. El chequeo era tan agresivo que daba la impresión de que querían sacar al feto con los dedos, algo muy diferente de las revisiones que suelen hacerle durante el embarazo. Y cada que la sometían a él, tenía la sensación de que un huracán, un terremoto o algún otro desastre natural de este tipo se producía dentro de su cuerpo. Lentamente empezaron los dolores desde la columna vertebral y se intensificaron con las contracciones que se iban acortando. Y Kim Ji-young, entre gritos, casi arrancaba las costuras de la almohada. Los dolores empeoraban en la cintura como si fuera ella un muñeco de Lego y alguien estuviera tratando de separarle el torso de las piernas. La niña nació a las 4 de la madrugada. Al ver lo bonito que era la criatura, Kim Ji-young lloró más que con las contracciones. Sin embargo, la bebé lloraba día y noche si no la tenía en brazos, y Kim Ji-young tenía que hacer las tareas domésticas, ir al baño y dormir llevándola a cuestas. También debía darle de mamar cada 2 horas. Además de dejar la casa limpia, lavar la ropa y las toallas de la bebé, alimentarse bien a ella misma para que no se le acabara la leche materna. Mientras hacía estas tareas, lloró más fuerte que nunca. Más que nada, le dolía todo el cuerpo. Una mañana, Kim Ji-young dejó a su hija en la guardería y fue a hacer la compra. Y en la heladería, ubicada en la entrada del supermercado, vio el anuncio de que estaban buscando personal. Se indicaba que el horario de trabajo era de 10 de la mañana a 4 de la tarde y que el sueldo era de 5,600 wones la hora. Además de que las amas de casa eran bienvenidas. Le interesó la oferta y le pareció que la mujer que servía helado en ese momento también era ama de casa. Entró al local y se compró un helado para preguntar por el anuncio. La empleada de la tienda le respondió con amabilidad. Le contó que era madre de 2 hijos y que llevaba trabajando casi 4 años mientras los niños iban a la guardería, pero que no podía seguir porque el mayor iba a empezar la primaria. Al estar en el interior de un edificio entre semana no hay mucha clientela, y menos cuando empieza el frío. Al principio serví con sacabolas, me producía dolor en el brazo, pero aprendí a usarlo correctamente y no he tenido problemas. Pero los contratos temporales no debían convertirse en indefinidos si un empleado mantiene el mismo trabajo durante más de 2 años. ¿Qué dices? ¿En qué mundo vives? Trabajos a tiempo parcial con contrato formal y con seguro laboral no existen. Te dicen, empiezas mañana. Y listo. En eso quedan verbalmente y te hacen una transferencia a tu cuenta bancaria o la de tu esposo. En mi caso, tengo suerte porque me va a pagar una pequeña liquidación con todos los años que he estado trabajando aquí. La mujer parecía preocupada por Kim Ji-young, quizá porque ambas eran madres o porque ésta parecía demasiado ingenua. Le pidió que le avisara lo antes posible si quería el trabajo y le dijo que retiraría el anuncio hasta que tuviera noticias de ella. Insistió en que no había muchos trabajos que una mujer pudiera realizar mientras tenía a los hijos en la guardería y que ese era el más apropiado. Kim Ji-young le respondió que lo consultaría con su marido. Pero cuando estaba a punto de salir, la mujer le dijo: ¿sabes? Yo también estudié en la universidad. Ante ese comentario tan inesperado, Kim Ji-young sintió de pronto una profunda tristeza. Las palabras de esa mujer resonaban en su cabeza. Por la noche, cuando su marido llegó a la casa, le preguntó qué opinaba. Este le contestó con otra pregunta. ¿Es algo que quieres hacer? A decir verdad, Kim Ji-young no le gustaban los helados, no tenía el menor interés en ellos, tampoco creía que por ese trabajo se repondría a estudiar sobre heladería o a trabajar en algún sector relacionado. Y por muy bien que desempeñara su labor, no iba a obtener un contrato fijo y mucho menos la ascenderían a gerente de local o la transferirían del departamento que quisiera. El sueldo aumentaría justo lo que subiese el salario mínimo legal cada año. En fin, no le prometía un futuro brillante. Eso sí, conocía los beneficios inmediatos que tendría. Empezar no era para nada despreciable con un ingreso extra de 700 wones, sobre todo para su familia que se mantenía solo con el sueldo del marido. Luego, aunque trabajara, no necesitaría contratar una niñera y además podría conciliar el cuidado de la niña con el empleo. Sin embargo, no lograba llegar a una decisión. ¿Es algo que quieres hacer?, insistía su marido, y Kim Ji-young respondió que no. Uno no puede vivir haciendo solo lo que le apetece, dijo él. Pero yo tengo un trabajo que realmente me gusta, entonces yo no puedo imponerte algo que no quieras hacer, porque ya te impedí hacer algo que realmente deseabas. De momento, esa es mi postura. Después de 10 años, Kim Ji-young estaba de nuevo sumergida en un dilema sobre su vida. Una década atrás, lo más importante era su vocación y sus intereses, pero esta vez debía considerar muchos otros aspectos. La mayor prioridad era el cuidado de su hija.
Debía poder trabajar dejando a la niña en la guardería sin contratar a otra persona que le ayudara con ella. Hasta aquí la historia vital de Kim Ji-young, resumida a grandes rasgos a partir de sus declaraciones y las de su marido. Kim Ji-young viene a la consulta 2 veces a la semana y cada sesión dura 45 minutos. Los síntomas se han hecho menos frecuentes, pero no han desaparecido del todo. Le he recetado antidepresivos y somníferos para ayudarla a controlar su depresión y ansiedad. Cuando por primera vez escuché hablar a su marido sobre su estado, sospeché que podía tratarse de un trastorno de identidad disociativa, una enfermedad de la que solo se había leído. Sin embargo, tras conversar con ella, llegué a la conclusión de que el suyo es un típico caso de depresión posparto seguido de otra depresión materna. Ahora que las sesiones continúan, no estoy muy seguro. No me refiero a que la paciente sea una de esas que se encierra en sí misma o muestra reacciones de rechazo. Ella no dice inmediatamente que está dolida o que ha sufrido una injusticia. Tampoco rememora sus traumas de la infancia. Aunque no suele tomar la palabra, una vez que empieza, saca hasta lo que tenía oculto en lo más profundo de su ser con expresiones claras y coherentes, sin exaltarse. Frente a los episodios de su vida que ella misma ha escogido confiarme, me he dado cuenta de que había hecho un diagnóstico prematuro. Lo que no quiere decir que estuviera equivocado, sino que vi que había todo un mundo que no conocía.